Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios y seguimos con el estudio sobre los dones espirituales y ahora corresponde en relación a las lenguas, al don de las lenguas. Vamos a 1 Corintios 12, 8, comenzando desde el 8, 9 y 10. Para que miren el contexto, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vamos a mirar los diversos géneros de lenguas. Ya la interpretación de las lenguas es otro don. Entonces, en los diversos géneros de lengua, vamos a mirar, por ejemplo, en el contexto de cuando Jesús dice, aquí hay mucha, ¿cuál es la palabra? Hay mucha confusión en relación a las lenguas. Por ejemplo, Marcos menciona a Marcos 16, del 14 al 18, dice, finalmente se apareció a los 11 discípulos, Cristo Jesús, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Seguirán, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Yo lo voy a dejar ahí. Al que cree va a hablar nueva lengua. Fíjense bien, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quién va a hablar las nuevas lenguas? La persona que creyó. Ok, tomen en cuenta eso. ¿Quién lo habla? La persona que creyó el evangelio. Entonces, vamos ahora a Hechos 2. Ok, en Hechos 2, en el primer discurso de Pedro, vamos a mirar en el contexto cuando reciben el Espíritu Santo. Voy a leer todo para que sea más entendible. Cuando llegó el día de Pentecostés, comenzando de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Todo también esto es simbólico para nosotros, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas, como repartidas de fuego, ese es cuando recibimos el Espíritu Santo y empezamos a hablar esa nueva lengua. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Para cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, y no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea,
Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces yo les decía en otro estudio que hay 3 tipos de lenguas. Está la lengua al que cree el evangelio, y ahorita les voy a dar un versículo para que ya se entienda un poquito mejor. Está la lengua del que cree el evangelio, lo que dice Marcos, hablarán otras lenguas. Están las lenguas, acuérdense que la palabra dice diversos, no nada más es una, son 3. El que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, ese es uno. El otro es el que habla otro idioma. En este caso, ¿qué está pasando? Que cuando reciben el Espíritu Santo, las personas que están ahí empiezan a hablar en otros idiomas, y las personas que hablan otros idiomas dicen, ¿qué es esto? Y fíjense, aquí lo dice Pedro. Entonces Pedro, siguiendo en el capítulo 2 de Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, eso está en Joel, si mal no recuerdo, Joel 2, en el Antiguo Testamento, una profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Perdón. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahí está una lengua. ¿Cuál lengua? La que invocare el nombre del Señor. Ahí hay salvación. ¿Se acuerdan lo que dice el Marcos? Hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál lengua? El que invoque el nombre del Señor. Aquí, Filipenses. Eso también está en Filipenses. En Hechos 2:21, que es la profecía de Joel. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí hay salvación. Y luego lo explica Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas. Estas son las maravillas. Estos son los prodigios. Con las que son simbólicos, hermano. Mucha gente anda buscando los prodigios en el cielo para decir, pues ahí viene la venida del Espíritu Santo. No, eso es simbólico. Aquí lo dice Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Esas son las maravillas.
como vosotros mismos sabéis, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él, eso se va a los Salmos, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará. Aquí está, eso es salvación, hermanos. Y aún mi carne descansará en esperanza. La esperanza de la resurrección cuando estemos con Cristo Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo. ¿Cómo se llena de gozo? Con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, y murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le habría jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Este es el Evangelio, hermanos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron. Al estar escuchando el Evangelio, ¿qué hace el Espíritu Santo? Les redarguye de pecado, se ponen tristes, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos, o sea, cambien de camino y bautícense, o sea, llénense del conocimiento de Cristo Jesús. Cada uno de vosotros, aquí está, bautícese, sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ok, aquí está la verificación de, entonces, hablaban otros idiomas, ¿verdad? Entonces, al predicar el Evangelio, una persona cree el Evangelio. Vamos a Filipenses 2. Vamos a mirar el contexto. En Filipenses 2 está en el 11. En el 11. Vamos a leer el contexto. Escribiendo Pablo a los filipenses, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es morir a nuestros deseos de la carne, el querer ser más importantes, el querer saber más, el querernos sentir superiores a otras personas. No debemos de ser así. Ese es nuestro reto de todos los días. El cual siendo de forma de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Él bajó del cielo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo mortal, se hizo carnal como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está, para que en el nombre, cuando vean Marcos 16, cuando dice, y estas señales acompañarán al que crea, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál lengua? Esto, aquí está. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre. Entonces, una persona que no dice que Jesús es el Señor, no está glorificando al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, el que honra al Hijo, honra al Padre. El que confiesa que Jesucristo es el Señor, esa es la señal de que la persona ha creído. Entonces hay un mal entendimiento, por ejemplo, en la iglesia pentecostal, tanto trinitaria como unitaria. Ellos no entienden este versículo donde dice, y hablarán otras lenguas. Entonces, ¿qué hacen si una persona no habla en lenguas angelicales, una lengua que no entienden? Ellos dicen que no ha recibido uno el Espíritu Santo, y eso no es así. De hecho, precisamente porque hablan lenguas angelicales, no creen el Evangelio, hermanos. No lo creen. Precisamente no lo creen. ¿Por qué? Porque piensan, esa es la evidencia, el hablar lenguas, otro idioma. Esa es una evidencia de que no han creído el Evangelio. Pablo lo dice. Vamos ahora a esa lengua, a las lenguas angelicales. Primera de Corintios 14. Déjeme ver porque yo pensé que la había puesto aquí y no la puse. Primera de Corintios 14. Está en el 21 y en el 22. Entonces, fíjense, en Primera de Corintios 14:1. En el 14:1. Vamos para que vean lo que dice, hablando de las lenguas.
Pero ya más, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué es para edificación, exhortación y consolación? Fíjense bien. El que profetiza, ¿para qué profetiza? Edificación, exhortación y consolación, no para condenación, no para condenación. Para esas personas, porque hay falsos profetas que dicen, ahí viene la ira de Dios y les va a pasar esto, iglesia. No, no. El que es el verdadero profeta dice, es para edificar, exhortar y consolar. Ahora, cuando viene la ira de Dios, hay un llamado a la iglesia que se separe, ¿verdad? Para que se reconcilie nuevamente con Dios. Ahora, el que cree al profeta, al verdadero profeta de Dios, no teme, no teme. O sea, dice el Señor, viene esto y esto. Pero no temas. O sea, viene hambre, viene esto, viene el otro. Pero tú no temas, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. ¿Para quiénes van a ser las plagas? Para los que no creen. Entonces la iglesia, por eso es edificación, exhortación, o sea, exhortación que es, hermanos, corrijan su camino, dice el Señor, dice la palabra de Dios, y consolación. Viene algo, hermanos, no tengan miedo, no tengan miedo. Ese es el trabajo del profeta. Y fíjense, en el 4, 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Una persona que está hablando en lenguas, una lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero ahora también es simbólico, aquí Pablo usa también eso. Por ejemplo, una persona que no confiesa que Jesús es el Señor, que somos salvos en Cristo, se está vanagloriando, ¿verdad? Entonces fíjense, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. El que habla en lenguas y las interpreta es profeta, es lo mismo. ¿Por qué? Porque está hablando Dios, ¿verdad? Por ejemplo, da un mensaje, por decir, talá, garashá, parará, y si él mismo o otra persona la interpreta, ¿qué es eso? Pues es un mensaje de Dios. ¿Y quién da los mensajes de Dios? Pues los profetas. Los profetas. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si se habla en lenguas, pero no hay una persona que lo interprete, ¿qué dice Pablo? Calla, mejor ora allá en silencio, ¿verdad? O sea, para que no te estés gloriando. Ahora, si tú lo hablas, si hay una persona, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, tú hablas en lenguas y estás en la congregación y lo dices, y no oyes que una persona lo está traduciendo, lo está interpretando, calla. Entonces dice, ahora hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablara con revelación o con ciencia, que es conocimiento de Dios, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Que es lo que se usaba
para comunicar. Así, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el ejército usaban las cornetas o algún tipo para dar, porque pues si había cola, o sea, filas largas de soldados, pues quién iba a oír la hombre, vamos al ataque, pues no se oía, entonces por eso se usaban cuernos, eventualmente cornetas para dar el toque de, ya sea de vamos adelante o vamos a retroceder, es de lo que está hablando a Pablo. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Porque hablan así al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, aquí hay una exhortación, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Señor, yo hablo en lenguas. Señor, si a usted le place, Señor, deme, Señor, el entendimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo, Señor? ¿Qué es lo que usted está diciendo a través de mi boca, Señor? Enséñemelo, Padre, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí está hablando no solamente de las lenguas angelicales, él era predicador del evangelio. O sea, por eso él tenía todos estos dones. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora aquí está, fíjense. Esta es una exhortación para las personas que se sueltan en la congregación y se ponen a hablar en lenguas, ¿verdad? Y no refrenan su lengua. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Fíjense bien. Vamos a meternos ahí. Marcos 16. El que creyere hablará otra lengua. ¿Ok? Pero aquí dice que el que habla en lenguas son los incrédulos. O parece que se contradice. No, hermano, no se contradice. Fíjense bien. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Hablaré. ¿Quién es el que habla? Dios. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pausa. Entonces, si tú dices, Cristo es el Señor, has creído.
Pero si tú hablas en lenguas, o sea, el Espíritu de Dios viene y tú empiezas a hablar en otra lengua angelical, esa es una señal de que no crees el Evangelio. Hay una exhortación, por eso dice Pablo, si hablas en lenguas, pídele al Señor, porque también por oración podemos ser salvos. Somos salvos por escuchar el Evangelio y creerlo. Ese es el mensaje. Pero dice Jesús en Lucas 11, Lucas escribe, por ejemplo, que Cristo dice, pidan y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para creer. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos convence, hermanos. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos convenza, para ser convencidos de que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nosotros decimos Cristo es el Señor, de todo corazón, de verdad lo creemos, somos salvos. Pero hay personas que lo dicen de aquí para allá, o sea, de la lengua para afuera. Entonces, si una persona habla en lenguas y no tiene la interpretación, aquí hay una amonestación. Son iglesia, porque están escuchando. Pero les dice el Señor, les dice Pablo, hermanos, esta es una manifestación de que no has creído el Evangelio. O sea, arrepiéntete. Reconoce que eres pecador, que eres pecadora, que eres salvo por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que tú haces. Eres salvo por lo que ya Cristo hizo por ti. No son tus acciones las que te dan la salvación. Una vez que has creído y tú dices, Cristo es el Señor, y de verdad lo crees, entonces ya el Señor se manifiesta, ¿verdad? Cuando tú hablas en lenguas y hay interpretación. Entonces ahí ya está el conjunto, ¿verdad? De que has creído. Entonces, Dios no te está condenando. Cristo no vino a condenarte. Es simplemente una amonestación de que si estás hablando en lenguas, ¿quién es el que está hablando en lenguas? ¿Tú o Dios? Lo dice Pablo. Vamos a leerlo otra vez. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Quién está hablando? Dios. No tú, Dios. Porque ¿qué pasa? Tú empiezas a hablar en lenguas, tú estás en control del Espíritu, tú puedes parar a la hora que tú quieras, pero mientras el Señor te está diciendo, tú lo dejas, porque hay personas que le hacen, están, bla, 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 y no pueden, se tienen que tapar la boca a veces para hablar en lenguas. Esos son demonios, hermanos, esos son demonios, ese no es el Espíritu Santo, esos son demonios. Porque dice Pablo que el Espíritu está sometido a la persona. O sea, no va a venir el Espíritu. Ahora, cuando estás en oración, tú estás orando y básicamente por no saber orar, Dios, el Espíritu Santo, pide por nosotros. Por eso no lo entiendes. El mismo Espíritu está orando por ti, para que creas, para alabar a Dios. Entonces, fíjate. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose, doblando su rodilla, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios.
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y aquí está la exhortación. Otra vez, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Juzguen qué? A ver si es de Dios o si son demonios. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto, hermanos, no se hace. A mí yo no lo he visto. Yo no dudo que esto pase en alguna parte del mundo, ¿verdad? Porque sí hay iglesia que se somete a Dios. Ahorita hay sobre todo dictadores. Por ejemplo, está predicando un pastor y si hay dones espirituales y Dios quiere hablar y una persona habla en lenguas y hay interpretación, el pastor debe de callar. Pero es con... Entonces si el pastor dice, hermano, cállese. No, espérense. Si una persona habla en lenguas y hay otra persona que está interpretando las lenguas, ahora depende del mensaje, ahí debe de haber también más profetas o el mismo pastor, si es verdadero pastor escogido por Dios, él él va a juzgar a ver si es de Dios o no. Por ejemplo, una vez le escuché yo a un pastor, uh, él estaba predicando, entonces vino una persona y él quería hablar, decir que tenía un mensaje de Dios. Entonces él empieza a decir a la iglesia, hermanos, desde ahora ya el pastor, ya Dios lo quitó, ya el Señor me dijo que ahora yo voy a ser su nuevo pastor. Entonces ahí se juzga, ¿verdad? Entonces la misma gente, la misma iglesia, pues muchas personas hasta se rieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocían a esta persona que era envidiosa, que quería el poder, o sea, quería, se puede decir, ser predicador para someterlos a todos. Entonces la gente, usualmente, Dios, cuando una persona está escuchando y la gente, y hay maestros, hay personas que, hay profetas que conocen la palabra de Dios y dicen, no, espérate, no, eso no funciona así, tú no, Dios no trabaja así, ¿verdad? Pero de repente el Señor viene y quiere hablar algo y, y a lo mejor Dios quiere usar a otras personas y no al pastor. Acuérdense que todo es para edificación de la iglesia. Entonces, si el pastor es humilde, el pastor debe de dar, ¿cómo no va a dejar hablar a Dios? Por el amor de Dios, o sea, si Dios quiere hablar, debe de dejar. Entonces ya si una persona tiene estos dones espirituales y no te dejan, pues ya Dios te dirá qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si tienes que salir o quedarte ahí, qué sé yo, o sea, cada persona es diferente. Si está siendo guiada por el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que, porque está siendo guiado por Dios y no por los hombres. Déjenme ver, porque ya con esto termino. Vamos a creo que ya quedó claro en relación a las lenguas. Ahora hay una lengua, está la lengua carnal, en donde Santiago habla sobre eso, ¿verdad? Que no usemos nuestra lengua para condenar o para juzgar a las personas, porque si nosotros decimos que Jesús es el Señor y andamos edificando la iglesia y andamos, pero por otro lado también andamos criticando, andamos creando problemas. Eso es nuestro reto, hermanos. Debemos de morir a esos deseos que a veces ni siquiera empiezan así, hermanos. Yo soy culpable de eso. Yo a veces digo, bueno, de verdad en mi corazón yo no siento que yo tenga a veces que ganar una plática, pero a veces salen pláticas en donde, pues sí, ya cuando menos piensa uno ya ofendió uno a otra persona. No tanto por querer ganar
un debate, una plática, sino simplemente de que, o sea, la intención no es esa, pero termina pasando que termina uno ofendiendo a otra persona simplemente porque tienes más conocimiento. Entonces, ¿qué dice Pablo? El conocimiento envanece. Entonces, ¿qué es más grande que eso? El amor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Callar. Callar. Ese es el amor más grande. O sea, si yo tengo un conocimiento, lo sé, pero con ese conocimiento puedo dañar a la persona. Si veo que la persona se resiste o a veces uno quiere imponer y no se trata de imponer, hermano, se trata de compartir. Entonces, en el momento que una persona ya no quiere escuchar, ahí debemos de parar. A ver, entonces, ahí es donde hace falta ya el don de dominio propio, ¿verdad? Para poder callar. Señor, ayúdeme, mire, me he hecho un necio al querer seguir hacer eso, no estoy muriendo, no estoy yo llevando mi cruz. A veces quiero ganar un debate, a veces y no es así. De verdad yo quiero amar a mis hermanos, de verdad yo quiero amar a mi prójimo. Y sí, yo a veces termino diciendo como Pablo, o sea, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que esto es temporal. La lucha es constante hasta que dejemos este cuerpo. La lucha no va a terminar, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, vamos siempre buscando. Y el Señor da dones. Hay personas que no tienen mucho conocimiento, pero cómo aman, hermanos. Yo he visto yo conocí sacerdotes católicos, y lo voy a decir sin el afán de ofender, bien ignorantes de la palabra de Dios, pero con un amor, hermanos, ignorantes totalmente de la palabra de Dios, pero muy amorosos, personas que amaban de verdad. Entonces, no hay más grande que el amor, no hay más grande. Entonces, aunque una persona sea ignorante, ¿verdad? Pero la persona está amando, pues eso es lo más indispensable, amar. Eso es lo más grande. Se acabarán las lenguas, se acabará, todo se acabará, pero el amor no. El amor nunca, el amor va a ser siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? El amor. Entonces, hay personas que tienen ese don de Dios de amar. Ya lo tienen. Y pueden ser personas ignorantes en cuestiones del conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, tú le puedes decir si tienes hijos, si tienes dos, tú le puedes decir a los dos, ¿sabes qué? Hace esto, esto, esto y esto, y le dices a los dos, y uno te dice, ok, entonces le tengo que hacer así, sí. Y luego le debo de hacer así, sí, mi hijo, así. Entonces tú dices, no, es bien inteligente, mi hijo, ¿verdad? Entonces, y luego después aquí en esto le debo de hacer así, sí. Y el otro dice, no entiendo. Entonces tú dices, bueno, está bien, mi hijo, no se preocupe, déjeme tratar de explicar. Y no entiende. Pero resulta que el que dice, le debo de hacer así, pero no lo hace. Hace lo contrario. Y el otro que no entiende, termina haciendo lo que le dice el papá. Entonces tú mira, y de hecho Cristo dio ese ejemplo, en donde hay dos personas, y uno le dice, sí, lo voy a hacer, y no lo hace. Y el otro que nunca se comprometió, nunca, resulta que sí lo hace. Entonces, ¿quién terminó haciendo lo que eventualmente el Padre quería? El que hizo el acto. Entonces, si nosotros debemos de amar, si tú eres un ignorante y no entiendes nada en relación a la palabra de Dios, y uno explica y tú no entiendes y nada, pero tú amas a tu prójimo de una forma en donde simplemente te nace y amas de una forma, hermano, síguelo haciendo, o sea, eso es lo más grande, eso es lo más grande que hay, es un regalo de Dios. Y yo eso lo vi
en la iglesia católica, porque no les enseñan el verdadero evangelio. Pero muchos sacerdotes aman, hermanos, aman. Entonces a lo mejor no saben lo que un evangélico sabe, pero se trata de amar. Gracias a Dios, a mí, Dios me puso en el camino varios sacerdotes, varios, no uno, dos, varios, que de verdad amaban, hermanos, amaban. Y tal vez yo no sé, tal vez yo no he conocido, tal vez sí, tal vez no lo sé. He conocido tal vez pastores evangélicos que amen tanto como un pastor católico. Entonces, recuerden que el mensaje de Dios es que debemos de amar. Entonces ya otra vez en relación a las lenguas, yo pienso que sí se merita que haga yo un estudio independiente de las tres lenguas. A lo mejor hacer un estudio en relación a la lengua de creer, al Evangelio, o sea, Marcos, que lo he hecho. Tal vez otro estudio en relación a la lengua angelical y el otro pues no, yo siento que pues es sencillo, ¿verdad?, de entenderlo. Si una persona, si yo hablo español y predico el evangelio y me encuentro una persona que no habla español y de repente Dios quiere que yo le comparta de Cristo, a lo mejor Dios pone en mí el hablar ese idioma de esa persona en ese momento, aunque yo no sepa lo que le esté diciendo, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta, ¿verdad?, las tres lenguas, las lenguas humanas, porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Déjenme ver, estudien en Santiago 3, que habla en relación a la lengua, ¿verdad? Vayan y estudien ustedes eso. Entonces, yo tenía un versículo con el que quería terminar, ya no sé dónde lo dejé. Déjenme ver, creo que está en Corintios, donde habla acerca de las lenguas humanas, las lenguas angelicales. Aquí está, con eso termino. Es primera de Corintios 13:1. Yo sé que 14:1 es 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, o sea, si no estoy glorificando a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Este versículo se los voy a decir de otra forma. Si yo hablo la lengua humana, que digo, no, yo amo al Señor, yo hablo otro idioma a través del Espíritu, y si el Espíritu habla a través de mí en lenguas angelicales, pero yo no le doy la gloria a Cristo, nada soy. Nada soy. ¿Qué es lo más importante? Filipenses 2:11. Eso es lo más importante. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ese es el amor. Capítulo 13 de 1 de Corintios. Si yo no tengo amor, nada soy. Entonces, está el amor de confesar que Cristo es el Señor, y está el amor de amar a mis hermanos. Eso es lo más importante de todo, hermanos, de todo. De amar no solamente a tu prójimo, sino a todo mundo. ¿Ok? Que la paz de Cristo y la comunión del Padre esté con todos ustedes.